casación y con la implicancia que tiene el juicio contra debido, ¿no? Que están en medio de la situación que yo calculo que van a esperar que termine. Así que bueno, tendremos para 1 o 2 años más. Ahora, doctor, ¿por qué se demora tanto la Cámara de Casación Penal en ratificar las condenas? Bueno, no, usted lo que dijo de ratificar las condenas corre por su cuenta, ¿no? Lo que tiene que hacer la Cámara de Casación no es ratificar las condenas, es analizar las condenas y en todo caso, las que tiene que ratificar, ratificarlas y las que tenga que revocar, revocarlas. Porque en definitiva no, la Cámara de Casación no está para ratificar, está para estudiar lo que hacen los jueces inferiores, como el Tribunal Oral Federal 2, y en base al estudio que se haga sobre la sentencia que hizo ese tribunal, la Cámara de Casación podrá ratificar alguna sentencia, como usted lo acaba de mencionar, o revocar alguna sentencia y absolver, o podrá confirmar todas las sentencias, o podrá revocar todo, o podrá nulificar el juicio. O sea, es realmente mucho trabajo el que tiene Casación, pero la pregunta que usted me hace es una pregunta que es típica en la Argentina de hoy. ¿Qué están esperando? Yo creo que están esperando que se defina el juicio de debido, que tiene que ver también con 11. Entonces llegan a hacer una única sentencia, teniendo miedo que si hacen 2 sentencias, esto pueda llegar a anularse, ¿no? Claro, pero si Casación se expidiera ahora, justamente agilizaría el tema del juicio 2 de 11 de debido, porque ya habría cosas que ya estarían probadas y podría ser más rápido llevarlo a cabo. Llama la atención de que la etapa de instrucción fue muy rápida, considerando cómo trabajan en los juzgados federales, por los procesos, por los tiempos que lleva, fue justamente muy rápido, hubo una condena muy rápida a los 3 años, y que Casación se tome 2 años para resolver, justamente teniendo en cuenta que podría agilizar el juicio 2 de 11. Sí, de todas maneras, lo voy a ser franco, los juicios nos agilizan para terminar una historia, ni hay que realmente, digamos, arrinconar o apretar a la justicia que realmente se exija que sea más rápida. No está para agilizar la justicia. La justicia lo que debe haber hecho, usted imagina que vamos una vez por semana al juicio debido. La justicia lo que tendría que haber hecho era, bueno, ir 3 veces por semana para que el juicio tenga un final, no agilizado, sino un final objetivamente para el imputado y para las partes, mucho más rápido y para que realmente pueda revelarse lo que usted me está diciendo, ¿no? El hecho de que si hay pruebas que puedan realmente resultar beneficiosas para el primer juicio, colaborar con Casación para que Casación tenga algún tipo de situación. Lo que pasa es que yo no opino así. Yo creo que el juicio de debido es un juicio que está haciendo directamente y que lo único que está haciendo es estorbando al primer juicio. Ahora, ¿no suena contradictorio que usted es querellante de la mayoría de las familias y por el otro lado que hay otra causa donde también están involucradas las familias de las víctimas, está defendiendo a Julio Debido? Pero yo no lo estoy defendiendo, no se equivoque, esas son palabras suyas, yo estoy querellándolo. Yo estoy del otro lado. ¿Presentó pruebas en la causa contra Debido? Absolutamente. ¿Qué pruebas se presentaron? Todas las pruebas que presentó el fiscal, adherimos a todas las pruebas que el fiscal, que el Ministerio Público dijo que pretendía tener, y nosotros acercamos las nuestras, obviamente. Lo que pasa es que, bueno, usted lo que piensa es que porque soy el abogado de Cristina en las causas civiles no voy a animarme a querellar a Debido. Y yo ya lo dije en su momento, Cristina no es Debido. Lo digo a usted por si tiene alguna duda. Si tiene alguna duda más, pregúntemela y se la disipo respecto a esto. A su parecer y a lo que usted viene investigando, ¿quién es la máxima autoridad responsable de esta tragedia? El Motorman. El Motorman. Casualmente es el que... Exactamente, sí. ¿Quiere que le explique por qué? Sí. Porque el Motorman tenía, si usted ve el video, que todavía lo puede buscar en internet, el Motorman para en todas las estaciones con el tren. En una que yo creo que Flores se pasa y vuelve para atrás. Y cuando los últimos 350 metros, en donde él tiene que entrar a 11, él está agarrado de un hongo que se llama freno de hombre muerto. Y según en su propia declaración indagatoria, este freno de hombre muerto cuando en realidad uno se desmaya o tiene algún problema, porque no hay copiloto en el tren, sino que hay solamente un motorman, al desmayarse, el tren frena automáticamente. Este freno estaba en condiciones de funcionar,
350 metros antes de la estación de Once, Marcos Antonio Córdoba dice que para descansar la mano lo desconecta al freno. Eso me hizo a mí, más allá de la opinión pública, más allá de la opinión publicada y más allá de lo que puedan pensar algunas víctimas, darme cuenta que sin la falla de ese hombre de descansar la mano y de largar un freno de emergencia, jamás hubiera ocurrido el hecho. Entonces, si bien se puede estudiar el manejo de lo que fueron los subsidios entre la concesionaria y lo que fue... Gregorio Dalbón. Déjeme terminar Sí. para darle la idea. Si bien está bien que se investigue los subsidios entre la concesionaria y el Estado Nacional, y me parece fantástico, me parece que el tema de las muertes radica en un error, en una negligencia tremenda, temeraria, de Marcos Antonio Córdoba. Este es mi parecer, que como todas las verdades pueden ser relativas, que puede o no estar de acuerdo la gente, pero yo no voy a ir un paso atrás de lo que creo en derecho corresponde, más allá de la demagogia y de lo fácil que es hoy patear a la gente que está en el piso, ¿no? Doctor, lo invitamos a que se quede en esta telefónica, nosotros en nuestros estudios. Sí, saludamos a Paolo Menghini, el papá de Lucas Menghini Rey. Paolo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Paolo, ¿qué te produce escuchar que el motorman es el mayor responsable según el doctor? Cristina no es No, de... yo no voy a entrar en ningún tipo de debate con el doctor Dalbón. Prefiero que termine la nota con el doctor Dalbón y después hablar yo. Perfecto. Respeto, Sí, obviamente. respeto Sí, la sí, expresión claro. del doctor Dalbón, respeto su posición, pero no tengo ningún interés en entrar en diálogo con el doctor Dalbón y mucho menos en una polémica. Así que prefiero que termine la nota del doctor y después, como el doctor se pudo explayar, me explayaré yo con todo respeto. Sí, obviamente. Perfecto, clarísimo. Gracias, Pablo. Seguimos entonces charlando. Sí, doctor, ¿tiene alguna otra información de cómo sigue la causa, de cómo, cómo defiende usted, cómo representa a la querella? Sí, nuestra querella está representada por una unificación con el doctor Javier Morat, y nosotros estamos trabajando la causa para tratar de enmarcarlo en el marco de que si tenemos que acusar, en el marco de que si tenemos que acusar o no acusar. Lo que tratamos es de ser objetivos. Me pareció bien lo que dijo Paolo, yo también lo respeto a él, respeto a todas las víctimas que sufrieron este terrible desastre, lo que fue la maquinaria de Sarmiento, que después no solamente fueron ellos las víctimas, sino también fueron las víctimas de Castelar y las víctimas de 11-2. Recuerden también esos dos hechos, porque en esos dos hechos no se politizó, sino que simplemente se fue contra quien era el responsable, que era el motorman de Castelar, que fue condenado y que la condena se encuentra en casación también hace unos años. Y el motorman, que en 11 se subió hasta Plaza Miserere, fíjese usted, ahora le piden la probation, tiene que directamente, ni siquiera la doctora Corbacho, que es la defensora de la fraternidad, pretende que ese hombre ni siquiera cumpla una condena. Bueno, en realidad que se investiguen los subsidios, que la casación salga lo más rápido posible para las víctimas, para los imputados y para darle un poco de paz a la gente que tanto está luchando y que tanto ha hecho, como hizo Paolo, como hizo su esposa, como hicieron todas las víctimas en todas las marchas y en todos sus aspectos. Ahora, no confunda lo que yo hago defendiendo el honor por una cuestión de derecho civil con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien yo mismo la quise meter dentro de la querella de 11, ha debido, Paolo lo debe saber muy bien y seguramente lo va a ratificar, que es una persona honesta, que nosotros le pedimos como querella número 1, cuando él estaba en una querella que era distinta a la nuestra, nosotros le pedimos que Delío esté dentro de la causa, y el que no quiso que Delío esté dentro de la causa, ¿sabe quién fue? Claudio Bonadío. Gracias. Gracias, doctor Dalbón. Ahora sí, pedimos disculpas por la confusión y le damos está bien. la bienvenida creo a Paolo Menghini. que no tenía sentido interrumpir al doctor Dalbón. Me parece respetuoso que él exprese su posición y después yo expresar la del grupo que integro. Con la misma tranquilidad y sin que ni yo lo interrumpa a él ni él me interrumpa a mí, porque el doctor sabe que estamos en las antípodas de las posiciones respecto de lo que ha pasado con la causa, así que digamos con el respeto que se merece su trabajo y con el respeto por sobre todo que
que me debo a mí como persona y al grupo que integro. Sí, hablaba de desastre el doctor, estamos de acuerdo. Se habla de tragedia, estamos de acuerdo, pero fue una masacre. A ver, 200 testigos, 300 y pico de audiencias, creo que casi 3 decenas de cuerpos, una instrucción de casi 2 años, un juicio oral y público que llevó 2 años, pruebas absolutamente contundentes y un fallo judicial. Entonces, que condenó a 21 de los 29 procesados. Entonces, contra eso no hay mucho que decir, digamos. O sea, nosotros hemos sostenido las responsabilidades a lo largo de todo el juicio y ha quedado demostrado, de acuerdo a la decisión de los jueces del Tribunal Oral Federal número 2, las responsabilidades de 21 de los 29 procesados, entre ellos Sergio Sirigliano, Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime y otros, el motorman Marcos Córdoba y otros 17 procesados. Estamos en la instancia, como ustedes seguramente venían hablando, de esperar que la Cámara de Casación dé su veredicto, que ya lleva 2 años y 2 meses estudiándolo. Creemos que va a ser entre abril y mayo su respuesta y ahí veremos qué es lo que dice la justicia. No tiene ningún sentido entrar en ningún debate porque para nosotros está absolutamente demostrado lo que pasó. Paolo, ¿y vos cuáles son las diferencias que tenés con Dalbón? Digo, porque él plantea que es el motoman el principal responsable y ustedes ¿en qué difieren con esta querella? Básicamente que desde el poder político y desde el poder empresario, desde muchos años antes de la tragedia, se empezaron a generar las condiciones para que una tragedia como la del 22 de febrero existiera. El tren Chapa 16 tenía 60 años sobre las vías, ningún tipo de sistema de seguridad, un sinnúmero de deficiencias que también están demostrados en la causa, los avisos de los motorman específicamente que hablaban sobre el freno largo de todas las unidades, pero específicamente sobre el tren Chapa 16, existe un mail interno que está en la causa, en donde el Roque Sirigliano, el jefe de mantenimiento de TVA, habla específicamente de sacar de la línea el tren Chapa 16 porque no estaba en condiciones de circular. Hay un sinnúmero de situaciones que anunciaban que una tragedia así podía suceder y bueno, como te decía, está absolutamente demostrado en la causa. Y no es que nosotros lo digamos, simplemente que fue apareciendo... Lo dicen las condenas también, ¿no? Digamos, bueno, la fundamentación de las condenas tiene que ver con todo esto. Entonces, bueno, básicamente está muy claro que el doctor Dalbón tiene una posición. El doctor Dalbón empezó con una posición en el juicio oral y público, terminó con otra, hace a su ética personal y profesional. Yo no soy quien para juzgarlo. Sí defiendo absolutamente el trabajo porque además el abogado del grupo de familiares que integro no solo es un profesional idóneo, no solo estudió tremendamente la causa, sino que además por esa persona pongo no las manos en el fuego, pongo mi cuerpo en el fuego porque es mi hermano Leonardo. Entonces le ha puesto a esta causa un enorme trabajo y bueno, obviamente las posiciones respecto del doctor Dalbón difieren en 180 grados, pero como te decía, para nosotros están absolutamente demostradas las responsabilidades en las cuales se fundamentó el fallo de 2015. Bueno, pero justamente hablando de... Sí. No, perdona, pero más allá de lo que argumentó, digo, ¿los frenos funcionaban o no funcionaban? Está demostrado en la causa que el tren no tenía la capacidad ni de recuperación ni de frenado para responder a... Bueno, es una cuestión técnica bastante larga de explicar, sí, pero digamos, tenemos que hasta en términos físicos que yo que soy terrible con las matemáticas y lo he sido toda la vida, lo tuve que aprender, que es la energía de la masa en movimiento. Las pericias demostraron que había entre 6 y 9 personas por metro cuadrado en 7 vagones. Eso lanzado en velocidad necesita una capacidad de recuperación, el freno por compresión de aire, que además de la ausencia de compresores que tenía ese tren, había una serie de fallas internas, como por ejemplo la pérdida de aire por las cañerías de cada vagón, que hacía que, digamos,
la compresión de aire que se necesita para el frenado tardase mucho más tiempo en generarse, un montón de cuestiones técnicas que es ocioso explicar, pero que están demostradas en la causa. Yo sinceramente... Entonces, ¿no frenaba o frenaba? El tren no tenía la capacidad de frenado necesaria. Es decir, no frenaba entonces. Está demostrado en la causa. Digamos, por eso no es responsabilidad del motorman. Es que a esta altura... Es que el motorman la responsabilidad que tiene es que tiene que sacar un tren en condiciones. Obviamente, así Entonces, como... No, el motorman no tenía la obligación de sacar el tren en condiciones. Los que tenían la obligación de sacar el tren en condiciones eran los jefes de taller de TVA, los técnicos de TVA, y empezando por su cabeza, Sergio Mario Cirigliano, que hizo humo 2.800 millones de pesos en subsidios. Entonces, sinceramente, a 6 años... Tal vez la última responsabilidad es la del motorman, pero sí corresponde que el que está conduciendo también el tren tenga una responsabilidad sobre ese vehículo que lleva a miles de personas. Marcos Córdoba fue condenado. Me resulta absolutamente ocioso volver a hablar de un fallo de 2 años que fue absolutamente lapidario en contra de los funcionarios y de los... Sí, justamente 21 condenas, solamente de esas 21 condenas que no están firmes, un solo detenido, que es Jaime, porque se lo unificó con otras condenas que tenía por dádivas y sustracción de documentos. Ahora, Jaime no se lo condenó por estrago culposo. ¿Qué lectura haces? Bueno, por eso nosotros hemos apelado a esa situación. Esta es una de las cosas que está analizando la Cámara de Casación Penal. Nosotros hemos apelado que a Ricardo Jaime se lo sacase del estrago culposo. Hemos fundamentado técnicamente por qué debe ser incluido y aumentando su condena, ¿no? Haciendo la sumatoria de lo que es la administración fraudulenta más el estrago culposo. Es una de las cosas que está que estamos esperando que termine de analizar la Cámara de Casación. Con este cambio... Pablo, te noto así como un poco molesto con tener que explicar cosas, ¿no? Que ya decís que están demostradas en la causa. A ver, yo entiendo que una causa de 24 cuerpos, yo entiendo que siga generando dudas, pero en un día tan especial y, insisto, con un fallo tan contundente, no es que me enoja, pero es un trabajo que se ha hecho y que ha ido saliendo audiencia tras audiencia los resultados de cada uno de los testimonios. Digamos, me parece bien que pregunten, pero... Pero el eje por dónde pasa, porque recién estabas como, esto no, hay que hablar, y hay que hablar sobre qué. ¿Sobre qué? Hay que hablar de la corrupción que se enquistó en los escritorios de Debido como autoridad de aplicación, en principio, de Debido para abajo. O sea, Cristina no es Debido. Sí, así como le pregunté a Dalbón hace instantes quién era la mayor responsable de esta tragedia, ¿para vos es Julio Debido? No para mí, para la justicia. Para la justicia en sí. Hay una cuestión que a veces cuesta entender, y nosotros entendemos que cuesta entender. Nosotros nunca hemos ido contra los tiempos de la justicia ni contra las decisiones de la justicia. Hemos trabajado para modificarlas, que es otra cosa. Debido no fue incorporado en el primer juicio. A lo largo de todo ese juicio nosotros trabajamos para acumular prueba para que a Debido se lo investigara. A resultas de ese trabajo, que tuvo toda una estrategia jurídica de parte de mi hermano y de los abogados que en ese momento formaban parte de la querella y que ahora dejaron de serlo, se acumuló prueba para que se reabra la investigación, para que se abra toda la instrucción de Bonadío, y a resultas de todo eso se procesa a Debido y ahora se lo está juzgando. Debido era autoridad de aplicación sobre los contratos de servicio ferroviario. Y hoy en el documento público leímos solo algunas de las obligaciones que tenía Debido que incumplió flagrantemente. Por la misma cantidad de multas que se le tenía que aplicar a los Cirigliano, Debido les sacó 2 concesiones ferroviarias, pero a los Cirigliano no. Las multas se fueron cajoneando, se fueron olvidando, se fueron desoyendo las señales de alarma que daban los usuarios y los trabajadores, que hablaban de un cromañón ferroviario si el sistema ferroviario no se modificaba y no se generaban condiciones para mejorar la seguridad en ese transporte, y se desoyó. No hubo pocos anuncios. No hubo pocos anuncios de lo que podía pasar, quiero decir. No hubo pocos avisos, las reiteradas fallas.
Bueno, tendrías que detallarle la cantidad de comunicaciones de los Motorman con las torres de control de Castelar o de Once, hablando de los problemas que tenían los trenes. Era horrorosa la situación y las autoridades lo sabían y sin embargo decidieron desoír todos esos llamados y se pagó con la vida de 52 inocentes. Entonces, ¿cómo no me voy a exasperar cuando todo eso se quiere olvidar? Yo entiendo el trabajo de todos los abogados, pero ¿sabés qué? A mí se me fue sangre. Mientras ellos tienen clientes, yo tengo un hijo muerto. Entonces puedo debatir con ellos hasta un punto. Hasta otro punto, a partir de ese punto, ya no. Ahora, Paolo, hoy fue un día muy importante porque es la primera vez que van a la Casa Rosada y son recibidos por el presidente de la Nación. ¿Qué les llevó esa impresión? Digo, ¿por qué se tardó 6 años, ¿no? Porque ya venían con el reclamo, incluso con la expresión